que era ver sobre crecimiento, tablas, es menos aburrida, espero, que esta parte. Diarrea aguda infecciosa, a ver, miren, dentro de las 40 preguntas de pediatría que vienen en el examen de residencia, que para eso es la preparación, de las 40 preguntas de pediatría, la tercera parte a 50% de acuerdo al año es neonatología. Generalmente la tercera parte es neo, los 2/3 queda en pediatría. De la parte de pediatría, como tal, lo que más viene son 3 aspectos, o hasta 4 aspectos. Respiratorio, digestivo, infección diarreica. Lo tercero, crecimiento y desarrollo. Y lo cuarto, algo de neuropediatría. Eso es lo que más tiende a venir. Luego preguntas salteadas de diferente capítulo, pero como conjunto es lo que más tiende a venir. Alguna exantemática que ha bajado su porcentaje, pero siempre viene una que otra. Pero como conjunto es más o menos así. Así que veremos ahorita la parte de infecciones gastrointestinales. Las infecciones gastrointestinales en pediatría son relativamente frecuentes, calificado como segunda causa de mortalidad infantil en nuestro país. Antes esto se llamaba EDA, enfermedad diarreica aguda, actualmente recibe el nombre de diarrea aguda infecciosa. Las infecciones gastrointestinales en pacientes pediátricos se califican de acuerdo al tiempo de duración. El tiempo de duración es bastante importante. Lo calificamos como agudo menos de 14 días. Lo calificamos como persistente más de 14 días y como crónico más de un mes. Esta calificación tiene bastante importancia. ¿Por qué? Porque nos va a dar etiologías probables. Cuando es diarrea aguda, la etiología principalmente es infecciosa. Cuando es persistente, no aleja lo infeccioso, tenemos en cuenta lo parasitario y posibilidad de alteraciones a nivel de lo que viene a ser en la parte de fisiología. Y cuando es diarrea crónica, y hablamos de problemas ya congénitos o genéticos, ejemplo, malabsorción, fibrosis quística. Por las características externas. Las características externas son un elemento importante que nos ayuda a la toma de decisiones rápidas en un paciente pediátrico. A ver, miren, la gran mayoría de infecciones gastrointestinales tienen 4 molestias. Cambio de consistencia y las deposiciones que conocemos como diarrea, vómitos de grado variable, dolor abdominal también variable y fiebre. Esas son las 4 molestias que en el orden de presentación puede variar, pero esas son las 4 que generalmente tienen los pacientes. Dentro de la diarrea, como tal, hay 2 características a tener en cuenta. Una, que generalmente ustedes lo mencionan, el moco. El moco no diferencia etiología ni viral ni bacteriano, muy diferente a la sangre. Diarrea sanguinolenta como tal, diarrea disentérica, eso es bacteria. Mínimo es bacteria y por ende sinónimo de antibiótico. Conversaremos, me parece que tenemos pediatría 3 con ustedes, conversaremos y les diré lo siguiente. Cada vez que ustedes vean deposiciones sanguinolentas en un niño y si están haciendo actividad asistencial, vean el pañal. Porque muchas deposiciones con sangre, entre comillas, diarrea, son en realidad invaginaciones intestinales. Y eso puede hacer confundir. La invaginación, ustedes saben que es criterio de cirugía inmediato, motivo por el cual siempre que la madre venga con un pañal o le tomen foto ahora en la época que tenemos con el celular, siempre se ve para ver si hay o si es mezclada con las heces o es un cúmulo de sangre que está puesto ahí como en rojo grosella típicamente como se da. Ahora, si es mezclado con las heces, con diarrea, estamos hablando de diarrea disentérica y eso es sinónimo de antibiótico. Eso es sinónimo de etiología mínimo bacteriano. Por eso las características externas nos ayudan a tomar decisiones inmediatas. Desde el punto de vista de clasificación vamos a utilizar frecuente esta imagen. La diarrea aguda infecciosa se clasifica en 2 grupos, acuosa y disentérica. La acuosa a su vez tiene 2 grupos, osmótica y secretora. ¿Cuál es la más frecuente? De lejos que la acuosa puede llegar hasta 85% de presentación. Y de ellas, ¿cuál es la más frecuente? De hecho que la osmótica, porque la etiología más frecuente de diarrea aguda infecciosa en pediatría es viral. Y a la cabeza está rotavirus y adenovirus. Y rotavirus y adenovirus generan diarrea osmótica. La diarrea secretora es la diarrea que generalmente está siendo producida por toxinas. Y ahí tenemos la toxina de la Escherichia coli enterotoxigénica, la toxina de Vibrio cólera o las toxinas de otras bacterias como por ejemplo Shigella. Entonces, secretora por toxinas.
Osmótica, alteran la superficie de absorción intestinal, a la cabeza rotavirus, adenovirus, Giardia lamblia, también lo puede llegar a generar, y también otras bacterias. Diarrea disentérica como tal es antibiótico, son bacterias lo que generan, y tenemos la bacteria más frecuente, Campylobacter jejuni, tenemos Shigella que le sigue en orden, tenemos Escherichia coli en sus diferentes variedades, como la enterohemorrágica, como la enteroinvasiva, tenemos la Yersinia enterocolítica. Diarrea disentérica puede ser invasiva o no invasiva, como ustedes ven ahí. Si vemos desde el punto de vista de porcentajes, les diré lo que les repetiré lo que les dije hace un momento. Por etiología, la causa más frecuente es viral, generalmente 50 a 70%, siendo la causa más frecuente rotavirus del grupo A. Le sigue en orden adenovirus, astrovirus y calicivirus, de acuerdo a los estudios, siguen en orden. Bacterianas, a la cabeza en nuestro país, Campylobacter, le sigue en orden Salmonella. Shigella puede estar en cualquier grupo de edad, pero la Shigella suele ser más frecuente pasado los 2 años de edad. ¿Ya? Yersinia enterocolítica y las diferentes variedades de Escherichia coli. Parásitos. El parásito más frecuente causal de diarrea en niños es la Giardia lamblia, menores de 5 años de edad, y sobre todo si hay datos de desnutrición asociada. Etiología de acuerdo a la edad. Miren, lo van a ver en respiratorio también se sigue más o menos este orden, lo que yo les dije al hablar de fiebre reumática. Si hay algo que recordar en pediatría es cómo se va dando el orden. En los menores de 2 años casi todo es viral, tanto problema respiratorio como gastrointestinal. Y pasados los 2 años, la etiología bacteriana ya comienza a sumar poco a poco. En faringitis, por ejemplo, el piógenes. Acá también sea lo mismo. Miren, en menores de 2 años a predominio viral. Las bacterias se pueden dar, pero no tan frecuente. Pero pasados los 2 años en diarrea acuosa, las bacterias ya comienzan a presentarse y los virales ya entre 2 a 5 disminuyen su frecuencia. Para pasados los 5 prácticamente ya no ser muy frecuente, ni siquiera aparecer en lista. En diarrea disentérica, de hecho, que es bacteriano. Y si tengo una diarrea disentérica menor de 2 años de edad, la primera opción siempre es Campylobacter, menor de 2 años de edad. Salmonella también. Ojo, Campylobacter no es que no esté entre 2 a 5, sí está, pero si yo veo el rango de edad entre 2 a 5 años de edad, mi primera opción ya pasa a ser Shigella. A ver, les hago una pregunta. Pregunta examen, paciente 3 años de edad que tiene diarrea acuosa, 2 días, tiene vómitos y tiene fiebre. 2 días después tiene deposiciones con sangre, tiene pujo, tiene tenesmo y los vómitos aumentan. ¿El germen causal más probable de este paciente es? No tengo nada, no tengo ningún dato epidemiológico, solamente tengo la edad. Y tengo paciente de 3 años con diarrea disentérica. Mi primera opción a esa edad, Shigella. O sea, la edad es un aspecto muy importante en pediatría que me da etiologías probables y diagnósticos probables. Entonces, si yo les digo causa más frecuente de diarrea disentérica en niños menores de 5 años de edad, como grupo, juntando todo menor de 5 años de edad, de hecho que Campylobacter es lo más frecuente. Pero si les digo entre 2 a 5, ahí cambia la cosa. Ya estoy limitándome a otro grupo etario. Por eso es la diferenciación que aparece ahí. Rotavirus. Rotavirus es más o menos así. Rotavirus es una infección asociada a guardería. Rotavirus es un reovirus. Rotavirus se caracteriza porque se contagia de 2 formas, o por vía fecal oral o por vía respiratoria. Lo más frecuente, vía fecal oral. El rotavirus se contagia de niño a niño por vía fecal oral. El niño ingresa el germen por vía oral, ingresa el germen y se va por la vía gastrointestinal. Llega al estómago y un gran grupo de rotavirus son destruidos por el ácido clorhídrico. Los que bajan siguen avanzando y llegan al intestino. Y en el intestino, ¿qué generan? Una alteración de la superficie intestinal, generando una diarrea de tipo osmótico, alteran la superficie de absorción, generando de esta manera un cuadro de diarrea. ¿Y diarrea de qué tipo? ¿Acuosa o disentérica? Rotavirus es acuosa, de tipo osmótico secretor. Osmótico, se comienza a generar la diarrea y la diarrea es acuosa. ¿Pero qué características tiene rotavirus? Rotavirus es agregativo. Les digo por qué, porque a diferencia de los adultos que llegan con toda la clínica, el niño no es así. El niño, por ejemplo, va con esto. La madre lo lleva a su niño el primer día, digamos que sea lunes, como hoy, porque tiene mocos y estornudos. Mocos, estornudos, resfrío común primer día. El día martes el niño vomita,
Y la lleva y dice, señora, es por el resfrío, pues hay inflamación de la garganta y eso le genera los vómitos. Día miércoles, jueves, comienza con diarrea. Ese es rotavirus. Comienza con cuadro respiratorio, luego vomita y luego hace diarrea. Pero cuando está la diarrea, el cuadro catarral ya se salió, desapareció. Eso es rotavirus. Cuadro catarral al inicio. Puede haber fiebre, hay vómitos y luego hace diarrea acuosa de tipo osmótico que genera gran pérdida, gran cantidad de deshidratación. Ese es rotavirus. Doctor, y si tiene diarrea en paralelo y tiene mocos en paralelo, ese es adenovirus. Adenovirus es diarrea en paralelo a cuadro respiratorio. Esa es una diferencia clara entre rotavirus y adenovirus. Rotavirus, promedio de duración es variable. De 1 a 10 días es su promedio de duración. Aquí lo tenemos la parte epidemiológica, más que lo que está escrito acá, a mí que lo leen, me interesa que ustedes capten lo que yo les llevo como mensaje de la parte más importante que quiero que recuerden de cada patología. Aquí, reovirus, transmisión vía fecal oral. Ojo que rotavirus puede dar en adultos, pero en adultos es asintomático si el adulto es inmunocompetente. Pero si el adulto es inmunodeprimido, ahí sí puede ser sintomático rotavirus. Y si hay una pregunta por ahí, de hace algunos años, en donde les dice, es una diarrea viral típica, no les parece rotavirus y adenovirus, solamente la diferencia les dice que el paciente está en la época de invierno. Eso va para rotavirus. Eso va para rotavirus. Acá está la afectación que se realiza a nivel gastrointestinal, daño a nivel de las microvellosidades, o sea, alteración a nivel de la superficie de absorción. Esto tiende a ser rotavirus. Y rotavirus clínica catarral, con fiebre y vómitos, que acaba en diarrea y deshidratación. Duración de 1 a 10 días. Típicamente lo pedimos como examen rotavirus en heces. Eso es aglutinación en látex o ELISA. Son las pruebas que se realizan. El tratamiento es un cuadro viral, tratar el problema que es la deshidratación, que lo vamos a ver más adelante. Rotavirus no suele requerir mayor tratamiento. Hay 2 tratamientos que no necesariamente lo voy a discutir al final, pero se los adelanto acá. Hay 2 tratamientos a utilizar adicionales, no son obligatorios. Uso de probióticos. Los probióticos en diarrea viral, sobre todo por rotavirus, no están completamente avalados. Si el paciente tiene los medios económicos para comprarlo, lo pueden indicar. Los probióticos han demostrado disminuir la diarrea 18 a 24 horas. O sea, en líneas generales, disminuye un día la diarrea. No es obligatorio su uso, pero si lo desean utilizar, lo pueden hacer, pero no necesariamente esperen maravillas con los probióticos. Un producto tal vez más útil en diarrea viral y sobre todo por rotavirus es los usos de los antidiarreicos, entre comillas. Los antidiarreicos, entre comillas le digo, no están completamente indicados. El que se utilizaba antes, que era la loperamida, que es un derivado opioide, generaba un tercer espacio intestinal por enlentecimiento, generaba sepsis, megacolon tóxico. La loperamida está contraindicada en niños. Lo que se utiliza actualmente se llama rasecadrotilo. El rasecadrotilo, que es un antisecretor, el rasecadrotilo es un producto que disminuye progresivamente el flujo de heces del paciente. Rasecadrotilo, les digo el nombre comercial, de repente lo conocen más por eso. Tenemos como Cadotril, tenemos como Tiorfan. Esos son los productos que se utilizan para disminuir la diarrea de manera progresiva. Ojo, eso es más útil que el probiótico. Lo que dificulta un poco es la aceptación del paciente, pero es bastante útil el uso de rasecadrotilo en diarrea por rotavirus. Y luego el manejo de hidratación, que lo vamos a ver más adelante. Adenovirus, igual que rotavirus, cuadro catarral, con fiebre, con vómitos y luego diarrea, pero cuando hay diarrea hay en paralelo todavía el cuadro respiratorio. Los adenovirus se caracteriza porque la primera diferencia es que en paralelo tienen el cuadro catarral y en segundo que dura más, puede durar hasta 12 días. La diarrea de 5 a 12 días en pacientes con infección por adenovirus. Shigella. Shigella es un cuadro, un agente infeccioso, genera la shigellosis. Primero hablaremos de los gérmenes. 2 de los 4. Shigella flexneri, la más frecuente, Shigella dysenteriae, la más grave. Shigella flexneri, la más frecuente, Shigella dysenteriae, la más grave. Algo que me interesa resaltarlo, si de repente alguno tiene la idea equivocada, para que lo tengan claro. No todas las Shigellas tienen toxina Shiga. O sea, no porque sea Shigella tiene necesariamente toxina Shiga.
Las shiguelas pueden tener enterotoxinas y algunas de ellas tienen toxina Shiga. La que tiene toxina Shiga es la Shigella dysenteriae, por eso les he dicho que es la más grave. Pero otro grupo de shiguelas simplemente tienen enterotoxinas que llegan a generar diarrea. Basta poca cantidad, que va de 10 a 100 gérmenes, para que puedan llegar a generar problemas. Inóculos pequeños pueden generar problema. ¿Dónde actúa la shigella? El foco de actuación de la shigella es el colon, puede llegar a generar incluso una pancolitis. Esa es la característica de la shigella, que puede generar ulceraciones a nivel de la mucosa colónica y generar sangre en las heces. Edad típica de shigella, como les dije, puede estar en cualquier edad, pero es más frecuente a partir de los 2 años de edad. Eso es shigella. Y aquí les quiero recordar algo. La clínica de una shigellosis. ¿Cuál es la clínica de una shigellosis? La típica de una diarrea. ¿Cuál es? Fiebre, vómitos, diarrea y dolor de barriga. Repasemos. Fiebre en shigella, alta, 39-40. Paciente luce tóxico. Vómitos marcados, con deshidratación marcada. Dolor abdominal, marcado, que se confunde con apendicitis. Y el cuadro de diarrea. La diarrea por shigella puede ser acuosa o disentérica. Ojo, las bacterias pueden generar diarrea acuosa o disentérica, pero si tengo diarrea disentérica, lo primero es bacteria. ¿De acuerdo? Las bacterias generan acuosa o disentérica, pero si tengo disentérica, lo primero que debo descartar es una bacteria. Veamos la imagen madre, se puede decir acá. Shigella, sanguinolenta. Shigella, acuosa. Shigella genera diarrea acuosa y Shigella genera diarrea disentérica. La acuosa por enterotoxinas y la disentérica por daño a nivel de la mucosa, y la misma toxina Shiga la puede llegar a generar. Entonces, eso hay que recordar en Shigella. Las bacterias, no es que la bacteria, todas las bacterias generan diarrea disentérica, no es así. Pueden generar incluso no clínica, diarrea acuosa o diarrea disentérica. Pero característica de las diarreas bacterianas y sobre todo de Shigella es el pujo y tenesmo rectal. Es característico, pujo y tenesmo rectal, con el cuadro tóxico que les había dicho. A ver, les narro una pregunta de examen del banco del Nelson de Pediatría, que dice así, miren, paciente de 8 meses de edad, que llega convulsionando y que tiene diarrea. ¿Cuál es el agente etiológico o cuál es la causa del problema? ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Es la pregunta. Y ponen ahí, ustedes dicen convulsión, fiebre y diarrea, pues una convulsión febril, ¿cierto? El problema es que está ahí gastroenteritis por salmonella, shigella, campylobacter, giardia, NA. ¿Cuál marcamos? Si algún agente bacteriano gastrointestinal se mete al cerebro y genera daño neurológico, esa es la shigella. La shigella, independientemente de la edad, la shigella genera un cuadro de encefalopatía hasta 40%, genera trastorno de conciencia, genera convulsiones, genera alteraciones a nivel de las extremidades, eso genera shigella, por eso la shigella genera gravedad. Si algún cuadro algún agente etiológico que genera diarrea se mete al sistema nervioso, esa es shigella. Como complicaciones de la shigella, la principal complicación es deshidratación. La shigella puede generar hiponatremia, puede generar sepsis y puede generar síndrome hemolítico urémico. El síndrome hemolítico urémico asociado principalmente a qué shigella? A la disenteriae. ¿Por quién? Por la toxina Shiga que esa shigella presenta. Si alguna diarrea bacteriana genera prolaxo rectal, la primera opción es la shigellosis, por eso está resaltado ahí en rojo. Campylobacter. Campylobacter es típicamente una gastroenteritis asociada a una zoonosis, o sea, es una zoonosis que se asocia a la presencia de animales. Los animales más relacionados con su presentación es que en la casa del paciente existan aves de corral, que es el animal o los animales más relacionados, palomas, pero cualquier animal doméstico, perro o gato, lo puede estar presente en su presentación, porque es un germen que vive en el tracto gastrointestinal de animales. Eso es la campylobacteriosis, siendo el Campylobacter jejuni el más frecuente y en neonatos el Campylobacter fetus. Ese es el Campylobacter más relacionado. Ojo que Campylobacter, si vamos a un grupo de niños en el colegio y le tomamos estudio de heces, puede haber Campylobacter y no haber clínica, porque Campylobacter puede ser asintomático. Puede que haya diarrea y sea acuosa, o puede que haya también diarrea disentérica. Campylobacter puede ir con todas estas formas de presentación. Con eso nuevamente decimos, no toda bacteria genera necesariamente diarrea y no necesariamente esa diarrea que genera es diarrea disentérica.
Ahora, la importancia que viene Campylobacter es que aparte de tener lo relacionado con la epidemiología en animales, se relaciona con lo que se presenta posteriormente. Ejemplo, paciente que viene con parálisis flácida aguda, tiene arreflexia y es ascendente el problema. 2 semanas previos tuvo una infección diarreica. El diagnóstico es síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré, Campylobacter se relaciona con la presentación de síndrome de Guillain-Barré o su variante de Miller-Fisher. Campylobacter se relaciona con artritis reactiva y se relaciona con síndrome de Reiter. En eso radica principalmente la importancia de Campylobacter. Su presentación más frecuente en niños, asociado al síndrome de Guillain-Barré posteriormente, después de haber tenido el cuadro de diarrea aguda. A ver, enfoque de un paciente que viene con diarrea. Si un paciente viene con diarrea acuosa, a la atención, ustedes le tienen que decir lo siguiente: le voy a tomar un examen. En el Perú no tenemos necesariamente el gold estándar, que puede ser lactoferrina fecal, y lo que más se utiliza es reacción inflamatoria en heces. La reacción inflamatoria en heces se tiende a tomar como positiva más de 10 leucocitos por campo, pero obviamente si tiene más de 100, suma mucho más para bacteria. Reacción inflamatoria positiva, mira, diarrea acuosa. Doctor, puede ser, lo más frecuente es viral, verdadero, pero puede ser bacteria. Puede ser bacteria también de diarrea acuosa. Así que la reacción inflamatoria te ayuda. Si la reacción inflamatoria sale negativa, probablemente el cuadro es viral, sintomático sin nada más, hidratar. Pero si la diarrea, la reacción inflamatoria te sale positiva, esa muestra tienes que mandarla a cultivo. Inicias antibiótico empírico, porque si es una diarrea inflamatoria con RI positiva, lo más probable es que sea una bacteria. Mandas coprocultivo y das antibiótico empírico. Lo compruebas con el cultivo 3 a 5 días y ves si es que continúas o no continúas antibiótico. Eso es lo que se hace. En diarrea acuosa, si el paciente viene con diarrea disentérica y tú has comprobado que realmente es diarrea disentérica y no es otra cosa, no es fisura anal, no es invaginación, no es otra cosa, entonces si es diarrea disentérica, lo que tienes que mandar es a cultivo nada más, porque ya no necesitas reacción inflamatoria, sabes que es bacteriano. Mandas a coprocultivo e inicias antibiótico empírico de manera inmediata. En 3 a 5 días de salir el cultivo y tú ves si rotas o no rotas antibiótico. Eso es lo que se debe hacer en este grupo de pacientes. Los que estén en amarillo, que es electrolitos, glucosa y bicarbonato, son datos que se pueden tomar en paciente que se hospitaliza por deshidratación con diarrea. Hasta acá es etiología y cómo se presenta el cuadro. Está separado las complicaciones, donde la principal complicación es deshidratación. Y esto me interesa bastante que recuerden por qué. Porque en los últimos exámenes de residencia de los últimos años, a diferencia si hablamos de epidemiología de exámenes de residencia en pediatría, en la finales del 90 y la primera década del 2000, era más pregunta-respuesta, más memoria. Les preguntaban, paciente con diarrea y cría animales, obviamente Campylobacter. Causa más frecuente de diarrea en un niño que tiene, en niño menor de 5 años de edad, viral, rotavirus. Ahora no. Ahora les preguntan, mira, el niño viene chocado, ¿cómo lo manejas de shock? El paciente está con deshidratación moderada, ¿cuánto de volumen le vas a dar? ¿En cuántas horas se lo vas a pasar? Son más aplicativas. Recuerden que el examen de residencia es lo mínimo que un médico general debe manejar con respecto a la especialidad, y eso es manejar este tipo de patologías. Entonces, cuando viene un paciente deshidratado, el primer enfoque que ustedes tienen que hacer es qué grado de deshidratación tiene el paciente. Ojo, grado, no tipo. ¿Qué grado de deshidratación? ¿Leve, moderada o severa? Según el grado, yo elijo el plan de tratamiento. Plan A, plan B o plan C. Vamos a hacer lo que dice la OMS, porque la OMS es lo que más se utiliza. Plan A, plan B, plan C. Ahora miren, en general si evaluamos la clínica de deshidratación, la clínica de deshidratación es más o menos así. Hablamos desde el niño pequeño y vamos avanzando progresivamente de arriba hacia abajo. De arriba, si el niño tiene fontanela hundida. Deshidratación, fontanela hundida. En la parte de arriba, sistema nervioso central, alteración de conciencia, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, mucosas secas. Bajamos, tórax, ahí parte bastante importante. Recuerden que el camino de la pérdida de líquidos va a llevar a que el paciente en el camino se choque. La causa más frecuente de shock en niños es shock hipovolémico por deshidratación secundaria diarrea. Es la causa más frecuente, motivo por el cual la consecuencia de la deshidratación va a ser el shock hipovolémico en el paciente pediátrico. Entonces, si algo tengo que preocuparme de evaluar en un paciente deshidratado es la parte cardiovascular. Y si yo evalúo los ruidos cardíacos a evaluar, a auscultar corazón y encuentro que los ruidos cardíacos están bajos en intensidad, está chocado el paciente. Es lo principal. Si hay ruidos cardíacos disminuidos de intensidad, está en shock.
Eso va a generar que haya alteración de conciencia, que la piel esté fría, pálida, que el paciente esté cianótico, que el paciente tenga hipoperfusión. Recordar algo acá, shock es sinónimo de hipoperfusión, que en su estadio más grave presenta hipotensión, pero shock es sinónimo de hipoperfusión y en el camino se da la hipotensión. Shock no es sinónimo de hipotensión, es sinónimo de hipoperfusión. Y en el caso de este grupo de pacientes, si ustedes valoran que hay ruidos bajos en intensidad, ya me habla que el paciente está chocado. Fisiopatológicamente es lo primero que se va a dar y luego vienen todas las consecuencias propias de eso. Entonces, ¿qué vamos a tener en el paciente? Llenado capilar prolongado, piel fría pálida, puede haber el paciente con cianosis distal, el pulso va a ser filiforme, puede haber taquicardia, porque la taquicardia está desde deshidratado moderado, porque ¿qué busca el cuerpo? Busca que con el aumento de la frecuencia cardíaca tratar de dar el volumen de sangre que está perdiendo en los tejidos, pero cuando ya es insuficiente el aumento de la frecuencia cardíaca, ya el paciente va a entrar en el denominado shock hipovolémico con la hipoperfusión respectiva. Y el paciente está agitado, taquipnéico, ustedes lo ocultan y ven que no hay nada a nivel pulmonar. Que recuerden que el paciente que se deshidrata hace una respiración acidótica. La alteración ácido-base del paciente deshidratado es acidosis metabólica anión gap normal. Acidosis metabólica anión gap normal. Esa es paciente deshidratado. Entonces tiene una respiración de Kussmaul. ¿Con qué mejora? Hidratándolo. ¿Qué más tiene el paciente? A nivel abdominal. A nivel abdominal en el paciente ustedes pueden encontrar dos cosas, o ruidos hidroaéreos aumentados o ruidos hidroaéreos disminuidos. Si es aumentado, típico de la diarrea. Si es disminuido, recuerden que se pierde sodio y se pierde potasio. Y la hipocalemia va con hilio y ese hilio genera ruidos hidroaéreos bajos o disminuidos, motivo por el cual valorar electrolitos en ese paciente. Y siempre en estos pacientes valoren si orina o no orina. Recuerden que la causa más frecuente, ojo, deben leer CTO porque es parte de prepararse para la residencia, leer CTO. Para España, la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda probablemente es urémico hemolítico, porque ellos no ven deshidratados. Para nuestro país, la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda es insuficiencia renal aguda prerrenal por deshidratación secundaria de diarrea, que mejora con volumen. Siempre preguntar si el niño orina o no orina. Si no orina, en el contexto de una diarrea, o es prerrenal o es un urémico hemolítico, que es una complicación secundaria que vamos a ver más adelante, secundaria al cuadro gastrointestinal que está presentando el paciente. Todo eso tenemos que ver en un paciente deshidratado. Calificar el grado de deshidratación, teniendo en cuenta toda la clínica que hemos visto, hay 4 signos claves. Hay 4 signos claves y esos 4 signos claves vienen de la gravedad. Esos 4 signos claves son los que están en amarillo, que son los mismos que están en rojo, pero más severos. Si algo de los 4 yo tengo que valorar, y tal vez es el más importante, es el estado de conciencia, el aspecto. El estado de conciencia irritable o somnoliento es deshidratado moderado. Letárgico, comatoso es deshidratado severo. Basta uno de los que está en moderado para que todo sea moderado, o basta de uno de los claves que esté en severo para que todo sea severo. El estado de conciencia es lo que más va a estar en las preguntas. Siguiente, llenado capilar de 3 a 10 segundos moderado, más de 10 segundos severo. El siguiente, elasticidad de la piel. El pliegue se deshace con lentitud moderado y se deshace más de 2 segundos severo. Y el cuarto, capacidad de beber líquidos. Ojo que todo deshidratado, desde el leve para el severo, van a tener sed, pero la sed que caracteriza al moderado es una sed ávido por líquidos, como si nunca hubiera bebido líquidos, avidez por las tomas. Y obviamente que en el severo no puede tomar porque tiene trastorno de conciencia. Ese es los 4 signos claves. Basta uno para que todo sea moderado y basta uno para que todo sea severo. Recuerden que el camino, si no mejoramos al paciente, es que el camino se va a dar un shock hipovolémico que vamos a tener que dar solución. Motivo por el cual todo paciente deshidratado severo que les presenten está chocado hasta que no se demuestre lo contrario. Se tiene que manejar como shock hasta que no se demuestre lo contrario. Para poder hidratar a un paciente pediátrico hay 2 formas de hidratar. Ya definimos que está deshidratado, ahora hay 2 formas de hidratar. Primero, para la hidratación necesito entrar con esto que se llama hidratación basal en un paciente pediátrico. Para poder hidratar a un paciente pediátrico yo tengo que guiarme de lo que necesita el paciente. Y el principal criterio para hidratar a un paciente pediátrico es la edad. Menor de 1 año y más de 1 año.
El menor de un año yo lo hidrato de manera basal por su kilo de peso. Mayor de un año busco un elemento que se llama superficie corporal. Ejemplo, miren, tengo el otorrino quiere operar a un paciente pediátrico de urgencia por algún elemento, estenosis a nivel de la parte laringea. Va a entrar a la sala de operaciones y quiere dejarle en NPO requerimientos basales. ¿Cuánto pesa el paciente? Tiene 8 meses, 8 kilos. Él le deja de manera basal 150 por kilo. 150 por kilo, menores de un año, menores de 10 kilos, hidratamos por kilo de peso. Y lo basal es 150 por kilo. Y si ese niño, yo le pongo 2 años de edad y le pongo 12 kilos, ¿cuánto volumen tengo que dejarlo? Pasado el año, yo tengo que encontrar superficie corporal. ¿Qué es la superficie corporal? Ojo con la fórmula, pregunta del 2007 más o menos es, la fórmula de superficie corporal. La fórmula de superficie corporal es así. Es una fracción, como numerador, peso en kilos por 4 más 7, como denominador, peso en kilos más 90. Trabajemos. 12. Numerador, 12 por 4, 48 más 7, 55. Denominador, 90 más 12, 102. 55 entre 102. Aproximadamente 0.48, 50, póngale. 0.5 para trabajar lo que sea más rápido. 0.5 sale. ¿Cuánto le tengo que dar? 1500 a 1800 por la superficie corporal. Tomemos cualquiera, 1800. 1800 por 0.5, 900. 900 le daré en 24 horas. Entonces, para necesidades basales para hidratar a un paciente pediátrico no deshidratado aún, utilizamos de acuerdo a la edad. Menor de un año, por kilo de peso, 150 por kilo. Mayor de un año, superficie corporal, de 1500 a 1800 por la superficie corporal. Ahora vamos a ver este capítulo. Hidratación rápida. Cuando viene un paciente deshidratado, mi duda es, ¿deshidratado leve, moderado o severo? Según la clínica que encuentre, yo lo calificaré. Y yo diré, deshidratado leve es aquel que perdió menos del 5% del peso corporal. Deshidratado moderado, aquel que perdió entre el 5 al 10% del peso corporal. Deshidratado severo es aquel que perdió más del 10% del peso corporal. ¿Cuánto le tengo que dar? Al deshidratado leve le tengo que dar 50 mililitros por kilo promedio. Deshidratado moderado, ¿cuánto tengo que darlo? Al moderado se le llama verdadero deshidratado. Al leve algunos no lo consideran deshidratado. Al moderado verdadero deshidratado ha perdido entre el 5 al 10%. ¿Cuánto hay que darle? 50 a 100 mililitros por kilo. Deshidratado severo, todo deshidratado severo primero se descarta que no esté chocado. Y si no está chocado, le decimos ¿cuánto perdió? 10%. ¿Cuánto tenemos que darle? 100 mililitros por kilo. A ver, trabajemos con el paciente moderado, que es el que más lo van a ver. Deshidratado moderado. Tengo un paciente de 8 kilos. Tiene 8 meses. Está deshidratado moderado. ¿Cuánto líquido le vamos a dar? Diremos, si es moderado, ha perdido entre el 5 al 10%. ¿Cuánto hay que darle? 50 a 100 por kilo. ¿El cuánto pesa? 8 kilos. 8 kilos. 8 por 50, 400. 8 por 100, 800. Le daremos entre 400 a 800 mililitros. Solamente hay una clave. Tengo que elegir un volumen. O 50 o 100 por kilo. Elegimos el mayor. 100 por kilo. 100 por 8, 800. Eso es lo que le tengo que pasar. El número de horas ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es hidratar. Hidratar como medida de emergencia, utilizamos hidratación rápida. Doctora, dígame. No, cuando trabajamos en hidratación rápida, no juega superficie corporal. O sea, puede tener 8, puede tener 10, puede tener 15, puede tener 20 kilos. Trabajas de 50 a 100 por kilo y lo divides. Ahí no trabaja ni superficie corporal ni el peso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en cuenta esto de acá. ¿Cuál es el plan A? Si es deshidratado leve, ¿cuál sería el camino? Señora, váyase a su casa. Cada vez que el niño defeque o pierda líquidos, repóngale con una solución que a él le guste, porque el niño no está deshidratado y hay que reponer. Doctora, mi hijito no le gusta comer nada, le gusta darle esos juguitos en cajita, o le gusta la gaseosa también. ¿Lo hidrato con eso? ¿Sí o no? No, ¿cierto? ¿Cuál es la principal
fuente para poder hidratar. El tratamiento de elección para hidratar a un paciente pediátrico deshidratado es sales de rehidratación oral. Pero ojo, no le vayan a dar a un paciente que viene con faringitis y vomita sales de rehidratación oral, la va a vomitar más. Está hecha para el deshidratado por diarrea, porque está hecha con esa composición. Si le dan una faringitis que vomita, el paciente va a seguir vomitando porque el sabor no lo va a tolerar. Entonces, el tratamiento de elección son las sales de rehidratación oral. Las sales de rehidratación oral son uno de los más grandes descubrimientos del siglo pasado, más o menos en finales de la década del 70. Las sales de rehidratación oral fueron creadas cuando había la época del cólera a nivel mundial y por eso tienen esa composición inicial. Si algo hay que recordar de esa composición que tiene 310 de osmolaridad, de glucosa 110, sodio 90, 80 de cloro y 20 de potasio con citrato 10, es dos cosas, la osmolaridad y los niveles del sodio. Mínimo eso tienen que recordar. Ojo, tiene citrato, porque el paciente tiene acidosis metabólica. Ojo, tiene potasio porque también se pierde. Pero recuerden que, ¿por qué dar sales de rehidratación oral a una diarrea? Si el paciente tiene alterada la superficie intestinal y va a estar alterado, porque hay mecanismos de cotransporte que se mantienen, sobre todo el cotransporte sodio-glucosa, motivo por el cual utiliza la combinación de sodio-glucosa. Ese mecanismo de cotransporte se mantiene a nivel celular y motivo por el cual es la base del tratamiento con sales de rehidratación oral y por eso son útiles. ¿Por qué se utilizó en aquella década? En aquella década la cantidad de sodio que hace perder el cólera es bastante marcada. Ese es en agua de arroz, deshidrataba bastante al paciente y por eso tenía 90 milequivalentes. El año 2002 ya actualmente no hay cólera a manera de epidemia y la diarrea más frecuente es viral, rotavirus, que te hace perder sodio entre 45 a 70. Por eso el año 2002 se crean las nuevas sales de rehidratación oral de baja osmolaridad. Dos elementos a recordar: lo que era 310 baja a 245, lo que era 90 baja a 75. Y esas son las nuevas sales de rehidratación oral. Los sueros que ustedes ven o indican, como Electroral, Flutiflex, Sidrax y los que hay en el mercado, todos son hechos en base a estas nuevas sales de rehidratación oral. La mamá dice: doctor, yo le quiero dar su bebida deportiva, esa que utiliza en el gimnasio. Mire, señora, glucosa 255. Es una dieta, una bebida hiperosmolar que va a llegar al intestino y va a generar ósmosis. Y al generar ósmosis va a generar más diarrea y por ende conducta reactiva en vómitos. O sea, no se indique este tipo de productos. Mucho más, tiene poca cantidad de sodio. No sirven para este tipo de tratamiento. Entonces, contraindicada de vías carbonatadas, jugos comerciales, porque elevado contenido de hidratos de carbono, baja concentración de electrolitos y alta osmolaridad. Si algo hay que darle al deshidratado, ya sea leve o moderado, es vía oral las sales de rehidratación oral. El paciente le damos sales de rehidratación oral y miren, viene ahora un paciente que tiene deshidratación moderada. ¿Cuánto perdió el deshidratado moderado? ¿En porcentaje cuánto perdió? Entre el 5 al 10%. ¿Cuánto le tengo que dar? 50 a 100 por kilo. ¿Por qué vía se lo doy? Por vía oral. ¿En cuántas horas se lo doy? En 4 horas. Y si tengo que elegir un volumen, ¿cuál elijo? Entre 50 a 100, ¿cuál elijo? El mayor, 100 por kilo. Entonces, si con mi niño que estábamos hablando hace ratito, 8 kilos, ¿cuánto le daríamos? 8 por 100, 800. ¿En cuántas horas? En 4, o sea, 200 por hora por 4 horas, ¿cierto? Esa es la indicación de tratamiento. Le comenzamos a dar 200 mililitros por hora. Comienza a tolerar, está yendo bacán y le comenzamos a aumentar en la segunda hora. Y le aumentamos el volumen y a la media hora comienza a vomitar. Paramos 10 a 15 minutos. Le comenzamos a dar más fraccionado, más lento y menos volumen y sigue vomitando. Cuando tenemos un deshidratado moderado, que no para de vomitar, la conducta teórica es hacer gastroclisis. Gastroclisis es poner una sonda nasogástrica y por ahí pasar las sales. Pero eso requiere personal capacitado que esté observando y ahí que no hay en los hospitales. Motivo por el cual en la práctica esto pasa de frente a hidratación endovenosa. Pero si les preguntan, aquel que vomita y está moderado, ¿cuál es la siguiente conducta si vomita? Es gastroclisis, sonda nasogástrica. Y si no responde a la gastroclisis y sigue vomitando, ahí ya el tratamiento endovenoso. ¿De acuerdo? Ese es el camino en el deshidratado moderado. El deshidratado que requiere hidratación endovenosa. Generalmente el que requiere hidratación endovenosa son dos.
Uno, el moderado que no tolera vía oral y el severo. El moderado que no tolera vía oral y el severo. Vamos a enfocar en el primero, el moderado, o vamos con el severo y luego, con ejemplo, van a ver el moderado que no tolera vía oral. El severo, el paciente llega y ustedes lo encuentran somnoliento, no respuesta a estímulos, ocultan corazón y encuentran ruidos cardíacos de baja intensidad. Eso es severo y está chocado hasta que no se demuestre lo contrario. Y lo primero que tenemos que hacer es manejo de shock hipovolémico. Y la primera medida de shock hipovolémico es recuperación del intravascular. Para eso hacemos reto de fluidos. Y el reto de fluidos es dar en bolo endovenoso una de las 3 soluciones que están acá: salina al 9 por 1000, lactato Ringer o polielectrolítica. ¿Cuánto se da el bolo? El bolo va de 10 a 20 por kilo. Lo que se utiliza frecuentemente es 20 por kilo. Trabajemos con 10 kilos. Mi paciente tiene 10 kilos, tiene trastorno de conciencia, ruidos cardíacos bajos de intensidad, manejo de shock. Le comenzamos a dar, utilicemos lo más común, salina al 9 por 1000, 20 por kilo, él tiene 10 kilos, le damos 200 en bolo. Se le da los 200 y comenzamos a ver la respuesta en el paciente. 5 o 10 minutos, de acuerdo a la guía que utilicen, no hay respuesta. Segundo, bolo. ¿Cuánto? 200. 5 a 10 minutos, no hay respuesta. Tercer bolo, 200, no hay respuesta. Este shock, que era hipovolémico, que no responde a reto de fluidos, es un shock que se convierte en distributivo y se debe manejar como shock séptico y requiere manejo de vasoactivos, manejo de inotrópicos, que en la práctica el más utilizado es dopamina. Entonces, hasta ahí. Primera medida ante un paciente chocado, manejo como shock hipovolémico, reto de fluidos. ¿Hasta cuántos bolos? Hasta 3 bolos de 20 por kilo. Hagamos de cuenta que le damos el segundo bolo de 200 y mi paciente responde. Responde al segundo bolo. ¿Qué deshidratado es? Es severo porque estaba chocado, es severo. ¿Cuánto perdió? 100, el 10%, o sea, 100 por kilo. ¿Cuánto le tengo que dar? Justamente 100 por kilo. ¿Cuánto tenía nuestro paciente? 10 kilos, ¿cierto? Después de haber hecho el tratamiento de recuperación, yo recién voy a hacer el tratamiento de mantenimiento y a hidratarlo realmente a mi paciente, porque lo hecho es recuperar la emergencia. Ahora tengo que hidratarlo. Y aquí me pregunto, ¿cuánto perdió? Es severo, perdió 10%. ¿Cuánto le tengo que dar? 100 por kilo. Él tiene 10 kilos. 100 por 10, 1000. 1000. ¿En cuántas horas? Ahí cambia. En 3 horas. 50% en la primera hora, 25 en la segunda, 25 en la tercera. Si es 10 kilos, sería 1000. En la primera hora le damos 500, 250 en la segunda, 250 en la tercera. Repasamos. Paciente llega chocado. El paciente llega chocado. Primer bolo, no responde. Segundo bolo, no responde. Tercer bolo, no responde. Va a tratamiento con inotrópicos. La elección, dopamina. Primer bolo, no responde. Segundo bolo, responde. Sale en el shock. Tratamiento de mantenimiento. ¿Cuánto le damos? 100 por kilo. ¿En cuántas horas? En 3 horas. En 3 horas se hidrata. Y una vez que acaban las 3 horas, veremos cómo está su estado de hidratación y ver lo que requiere en el camino. ¿De acuerdo? Ahora, voy al cuadro anterior. Mi paciente vino deshidratado moderado. Pregunta de Enan y quiero que lo tengan en cuenta. Miren, mi paciente viene deshidratado moderado. Le estamos dando el de 10 por kilo. Le estamos dando 100 por 10, 1000. Teóricamente le toca 250 por hora por 4 horas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Perfecto. Comenzó a vomitar a la segunda hora y no para de vomitar. Nos pasamos a endovenoso. ¿Cuánto le vamos a dar? 100 por kilo porque está moderado, ¿cierto? Sería 1000. ¿En cuántas horas le damos? Ya te pasaste ese endovenoso. Por más que sea deshidratado moderado, pero si le das endovenoso de mantenimiento, le tienes que dar en 3 horas, porque estás utilizando endovenoso de mantenimiento. Si utilizas, por más que sea moderado, si lo estás pasando endovenoso de mantenimiento, lo tienes que manejar como endovenoso, que es 3 horas. Por más que sea moderado, recibirá la primera hora 500, 250, 250. ¿De acuerdo? Porque está siendo endovenoso, no está siendo oral. ¿Listo? Por eso les decía que vamos a ver 2 pacientes, principalmente acá, en el manejo de hidratación endovenosa. El severo, que requiere manejo de shock y tratamiento de mantenimiento, y el moderado, que no tolera vía oral, que se va de frente a tratamiento de
mantenimiento. Él no requiere manejo de shock. Ahora, 10 por kilo. ¿Por qué no utilizar 10 por kilo? 10 por kilo sí se utiliza, pero cuando el paciente tiene una condición de restricción hídrica, nefrópata, cardiópata o desnutrido. O sea, si viene un paciente con ICC que tiene una cardiopatía, un CIB, no voy a dejar de manejar el shock, pero no le puedo dar 20 por kilo, lo tengo que manejar con 10 por kilo. Ejemplo, miren, paciente de 8 meses con 8 kilos, con deshidratación moderada, ¿cuánto requiere? 8 meses con 8 kilos, con deshidratación moderada de 50 a 100 por kilo. Él tiene 8 kilos, 8 por 50, 400, 8 por 100, 800. ¿Cuál elegimos? 800. ¿En cuántas horas? En 4 horas. Paciente de 2 años con 13 kilos, está con deshidratación severa, sin shock. O sea, no hacemos manejo de shock, solamente nos vamos a mantenimiento. ¿Cuánto es? 100 por kilo. ¿Cuánto tiene? 13 kilos. 100 por 13, 1300. En 3 horas, 50% la primera hora, 25 la segunda, 25 la tercera. Paciente de 10 kilos con deshidratación moderada, que no tolera vía oral, le vamos a dar endovenoso si no tolera vía oral, por más que esté moderado. ¿Cuánto le damos? De 50 a 100 por kilo. Utilicemos el mayor, 100 por kilo. 100 por 10, 1000. Y como no tolera vía oral, vamos a pasarnos a endovenoso, que es en 3 horas. Antibióticos. Hemos dicho que las diarreas en promedio bacterianas son de 10 a 20%. O sea que en un paciente con una diarrea aguda infecciosa, lo más importante no es antibiótico. Lo más importante es hidratar. ¿Ya? El antibiótico solamente sirve para las bacterianas. Antibiótico para Campylobacter, la elección son 2. Macrólido, acitro o eritro, o quinolona, ciprofloxacino. Quitarse la idea de que las quinolonas no se utilizan en niños, se utilizan desde la etapa neonatal para adelante. Acitro o eritro, no claritro, acitro o eritro, y el otro es quinolona, ciprofloxacino. Si el germen es Shigella, la primera elección es fluoroquinolona, ciprofloxacino, y la siguiente elección es acitromicina. Si no hay respuesta o no tenemos el medicamento, puedo utilizar ácido nalidíxico, que es quinolona de primera generación. Clostridium difficile, que es diarrea por antibiótico, metronidazol o vancomicina bioral es parte del tratamiento. Vibrio cólera no suele requerir antibiótico. La elección en vibrio cólera es tratamiento con hidratación. El antibiótico puede disminuir cierta gravedad de enfermedad y lo más útil en niños es el uso de tetraciclinas. Doxiciclina es la elección, pero las tetras están contraindicadas en menores de 8 años. Por eso en menores de 8 años, cotrimoxazol. Pasados los 8 años, utilizamos doxiciclina. Parásitos, nos toca más adelante. Entonces, ¿qué se hace en el manejo de una diarrea? En lo posible, no suspender la alimentación y que el niño siga con su alimentación bioral. Si es deshidratación leve, sale de hidratación oral a su casa, no bebidas carbonatadas, en lo posible disminuir la cantidad de dulces. Deshidratado moderado, sale de rehidratación oral y ver tolerancia. Deshidratado severo, manejo de shock y ver si es que responde o no responde. Y si responde, manejo de mantenimiento; si no responde, inotrópicos. Ese es el tratamiento. Si por algún motivo lo pusieron en NPO al paciente, que la alimentación sea lo más pronto posible. Y si es lactante, ya sea lactancia materna o fórmula maternizada, continuar con la lactancia en la medida de lo posible. Fórmulas sin lactosa. Hay la típica idea de que un paciente con diarrea le quitamos la lactosa. No, en diarreas agudas no. En diarreas agudas las fórmulas como siempre las usan. Si es diarrea persistente o crónica, sí. En diarrea persistente o crónica, ahí sí se utilizan fórmulas sin lactosa. Antibióticos solamente en diarrea bacteriana, disentería. No usar antidiarreicos como la loperamida, ya dijimos. Utilizar de preferencia racecatrotilo. En lo posible no se utilizan antieméticos. En lo posible no antieméticos. De utilizar algún antiemético, el más útil sería ondansetron. Ya no utilizamos dimegrinato porque, ojo, genera sedación y no va a permitir valorar adecuadamente el estado de conciencia del paciente. Ondansetron es el más utilizado. Segunda indicación de zinc en lo que va en la clase. La primera fue desnutrido severo, kwashiorkor marasmo. La segunda, diarrea. La diarrea, el zinc en diarrea se utiliza principalmente en diarrea persistente o crónica y también hay indicación en diarrea aguda. 2. 3.
También se ha demostrado en estudios que puede generarse o puede utilizarse en infecciones respiratorias. Pero si hubiera alguna pregunta como la de ese examen de residencia que vino, ¿cuál es la indicación del zinc? La principal es desnutrición y la siguiente es diarrea. La infección respiratoria, por más que esté ahí, no es la primera indicación. Siempre desnutrido y diarrea son las primeras indicaciones para un paciente que tiene, para un paciente que se va a beneficiar del uso de zinc. Vamos con preguntas. Dice, paciente 2 meses de edad con LME ofrecida cada 2 horas, lactancia materna exclusiva. Desde la primera semana el paciente presenta deposiciones sueltas, aproximadamente 8 por día, sin moco. Al examen niño activo hidratado, velocidad de crecimiento 25 gramos de peso por día. Este paciente es un paciente con diarrea viral, intolerante a la lactosa, niño sano, diarrea bacteriana o diarrea persistente. A ver, veamos. El niño tiene lactancia materna cada 2 horas y ya tiene 2 meses. Desde la primera semana de posiciones sueltas, 8 veces por día, sin moco. Entonces la pregunta es, ¿esto es diarrea? Recordemos algo acá. Cuando una madre da lactancia materna exclusiva, el hecho de dar lactancia materna exclusiva, si ella da 8 veces, el niño defeca 8 veces y las deposiciones son semilíquidas. Entonces, cuando yo quiero valorar si es diarrea o no, tengo que tener en cuenta si el niño está deshidratado o está perdiendo peso, para ver si esto está afectándolo o no. Primero, ¿el niño está deshidratado? Activo hidratado. No parece ser diarrea. Segundo, ¿ha afectado su crecimiento? ¿Se acuerdan que vimos la clase anterior? En el primer trimestre de vida, ¿cuánto gana por día un niño primer trimestre de vida? ¿De cuánto? De 25 a 30 gramos al día, ¿se acuerdan? Acá dice velocidad de crecimiento 25 gramos por día. O sea, ni está deshidratado, ni está perdiendo peso. Este es un paciente que tiene, o es un niño sano, ¿cierto? No está deshidratado, no está desnutrido. Primera, cada pregunta tiene una finalidad. Esta es identificar si es diarrea o no. Segundo, ¿cuál es el mecanismo primario de la producción de diarrea por vibrio cólera? Vibrio cólera. ¿Se acuerdan el esquema? Secretora o osmótica, vibrio cólera. Secretora o osmótica. ¿Se acuerdan? Diarrea acuosa. Secretora o osmótica. Osmótica, rotavirus, adenovirus, giardia. Secretora, E. coli enterotoxigénica, Shigella. ¿Quién más? Vibrio cólera. Vibrio cólera, secretor por toxinas. Lactante de 6 meses, eutrófico, con historia de 3 días de evolución, que inicia con rinorrea y estornudos, luego hay fiebre y hiporexia, y a las 36 horas tos y diarrea. ¿Quién es el agente? Klebsiella, rota, adeno, Shigella, estafilo. ¿Quién es? ¿O rota o adeno? ¿Quién es? La parte final, tiene tos y diarrea, tiene las dos. ¿Cuál es? Adenovirus, adenovirus. 1 año y 9 meses de edad con diarrea mucosanguinolenta y fiebre alta. Hace una semana recibió un perro de pocos días de nacido. Germen causal. Diarrea sanguinolenta y tiene un perro. Campylobacter, pues no. Campylobacter, es una zoonosis. Campylobacter. 3 años de edad. Diarrea amarillo verdosa con moco y rasgos de sangre. 5 a 6 por día en mediana cantidad. Hay fiebre y dolor abdominal. Recibe furazolidona por 6 días sin ninguna mejoría. ¿Cuál es el agente causal? No hemos hablado sobre furazolidona, lo hablaremos a raíz de esta pregunta. La furazolidona es un medicamento, no lo van a encontrar en muchas guías de otros países porque es un medicamento que se utiliza generalmente en el Perú, en otros países no se utiliza. La furazolidona es un buen medicamento que sirve contra salmonella, sirve contra Shigella, sirve contra Giardia, sirve contra Escherichia coli en las formas que generan problema. El gran problema es que contra un germen no sirve, cuyo tratamiento de elección es macrólido, acitro y eritro. ¿Cuál es el germen contra el que no ayuda? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Campylobacter, ¿cierto? Campylobacter. Entonces, ¿qué pasa acá? Le he dado a una diarrea disentérica 6 días furazolidona y no responde. Significa que no cubre ese agente. ¿A qué agente no cubre? Campylobacter. En Campylobacter el tratamiento de elección es acitro o eritro, y de no haber, quinolona, ciprofloxacino. El germen más frecuente de la diarrea de viajero es E. coli enterotoxigénica. E. coli enterotoxigénica.